Estamos como un viaje en el tiempo porque así se veía esta casona antiguamente. Vean nada más, estos son los originales desde que la construyó aquí don Juan de Dios Brizuela. Vean nada más todas las puertas que hay y aquí todos estos pilares. Don Juan de Dios pues era un hombre muy acaudalado. Miren este lugar, por aquí no me metí la otra vez, entonces aquí podemos ver, todo esto es original, también el piso, qué bonito vitral. En el centro de Guadalajara, México, oculta a plena vista en la avenida Juárez, esquina con Ocampo, se encuentra una joya antigua que pocos conocen, la Casona Brizuela. Construida en el siglo XIX por don Juan de Dios Brizuela, esta casona es un ejemplo de la arquitectura neoclásica con toques Art Nouveau en Guadalajara, pero su importancia va más allá de su belleza arquitectónica, pues al entrar nos transporta en el tiempo, revelando la vida y las historias de una familia que dejó huella en la ciudad. Acompáñenos en este viaje mientras exploramos los rincones de la Casona Brizuela. Desde su majestuoso portal principal hasta su intrincada herrería, cada detalle nos cuenta una parte de su historia. Miren amigos, ya estamos aquí en el recorrido de la Casona Brizuela. Aquí anda mi esposa, amor, saluda. Ya va a salir un poco más en los videos. Y ya estamos aquí, miren, aquí está nuestro guía Miguel Ángel Mendoza Sánchez. Y pues ahorita les vamos a mostrar un poco de esta increíble casona. Miren amigos, aquí está la fuente, todavía se conserva de aquí de la Casona Brizuela, en esta zapatería que gracias a ellos se conserva aquí en perfectas condiciones. Vean nada más, aquí la conservación de esta casona. Ya están aquí los asistentes al recorrido, ya están acá arriba. Miren esta parte de abajo cómo se ve para que la puedan apreciar. Si tienen oportunidad de venirse a dar una vuelta aquí a esta zapatería para que puedan apreciar esta increíble casona, échense una vuelta para acá y ven, la van a poder disfrutar. Muy bien amigos, miren, ya vamos entrando aquí a la famosa Casa Brizuela. Este es un segundo video que estamos haciendo aquí en esta casona, porque el primero tenía por ahí unos problemas de audio. Si se fijan, estamos pues aquí en la zapatería, y entonces como este negocio ahorita está activo, pues obviamente tienen música y todo acá, ¿no? Entonces por eso es que se escuchaba el sonido de la música. Entonces por eso ahorita estamos haciendo otro video. Miren este increíble vitral. Ahorita se los voy a enseñar mejor desde acá arriba. Y pues vean estas increíbles escaleras. Bueno, vamos a subir acá con Miguel Ángel para que nos explique. ¿Qué tal? Excelente tarde para todos. Para Momentos y Memorias, un gran saludo y esperemos disfruten esta visita. Nuevamente el regreso a la casona de la familia Brizuela. Una de las familias más importantes del Abulengo Tapatío, pero principalmente una familia muy reconocida en esta zona gracias a esta finca, que es una enorme y extraordinaria herencia que nos han dejado para el disfrute de todos y cada uno de nosotros. Estos maravillosos vitrales que fueron realizados a partir de aquellas antiguas fotografías donde sería Doña Luz, su antigua y última propietaria, personaje que desafortunadamente en el año de 1970 pues nos deja para el legado histórico y arquitectónico su gran casona. Don Juan de Dios y su esposa, doña Josefina Ornelas Ocampo, recorrieron juntos estos pasillos junto a sus 5 hijos. La menor, María de la Luz, fue la última habitante de esta casona y su legado perdura en cada rincón. Ella fue la fundadora del Hospital de Nuestra Señora de la Luz y fue benefactora del Templo de la Luz y también del Colegio de la Luz. Ella era conocida por ser una persona muy caritativa. Sus contribuciones a la sociedad como benefactora eclesial y social la convierten en una figura destacada en la historia de la ciudad. Y aquí, en esta antigua fotografía, se preserva su memoria. Muy bien amigos, miren, aquí podemos ver ya la escalinata de aquí de la Casona Brizuela.
Vamos aquí subiendo, miren, aquí la pueden ver. Esta se conserva tal cual como estaba antiguamente, así la conservan. Vean nada más los escalones. Estamos aquí en un viaje al pasado. Estamos como un viaje en el tiempo porque así se veía esta casona antiguamente. Vean nada más, estos son los originales desde que la construyó aquí don Juan de Dios Brizuela. Miren nada más. De hecho aquí María de la Luz tiene una fotografía. Entonces pues miren, aquí podemos ver este vitral. No estaba aquí en el 2019. De hecho lo pusieron hace poco, bueno, hace no mucho pusieron este vitral. Antes no se veía, no estaba. Lo acomodaron, ya lo mandaron a hacer y pues vean qué bonito quedó. También acá arriba tiene otros. Voy a acomodarle el brillo para que se vea mejor, miren. Aquí está el otro de arriba y pues ahí no tiene. Entonces se conserva bastante bonita. Vean nada más. Aquí los pilares que tiene la casona. Aquí también esta parte en el techo, aquí está tapado, pero antiguamente no era así. Antiguamente las casonas estaban destapadas, todo eso no estaba y por aquí entraba la luz del sol. Por eso es que aquí abajo, donde les enseñé hace un momento, estaba la fuente. Entonces alrededor de esa fuente, pues yo me imagino que había un jardín y toda la cosa aquí muy bonito, pero bueno, ya está arreglado. Aquí antiguamente pues es donde estaba don Juan de Dios, que él nació en 1827 y bueno, desde esos tiempos por aquí paseaban por estos pasillos, por estos cuartos. Miren aquí cada cuarto de esta casona, vean nada más todas las puertas que hay y aquí todos estos pilares. Don Juan de Dios pues era un hombre muy acaudalado, que estuve leyendo por ahí para la investigación de este video. Estuvimos por ahí indagando un poco en la historia y pues él tenía varias haciendas en Colima, y una de ellas era una hacienda que se llamaba La Estancia. Y bueno, miren, aquí ya podemos ver lo último de la casona Brizuela. Ya le dimos toda la vuelta y también quiero comentarles que hacemos este tipo de recorridos, este tipo de historias, este tipo de lugares, porque ese es el motivo del canal: transmitir las historias, los lugares y las memorias de las personas de Guadalajara, y una que otra cosa por ahí interesante. Y sí, también una que otra exploración también nos gusta y también por ahí lo vamos a hacer, nada más con nuestro toque de historia y enseñándoles pues las cosas que tienen aquí. Miren este lugar, por aquí no me metí la otra vez. Entonces aquí podemos ver, todo esto es original, también el piso, todo esto pues está restaurado. Ahorita aquí pues estos son los baños y vamos a ver de cerca aquí este vitral que mandaron a hacer pues los dueños de aquí de esta zapatería, que gracias a ellos es que se conserva esta casona. Vean nada más, qué bonito vitral. Realmente una obra maestra, se ve extremadamente bonito. Aquí la casona Brizuela con este vitral. Miren, aquí está el otro. Luego por aquí, bueno, este no tiene, este del centro no tiene, este tampoco no tiene, quizás más adelante. Aquí podemos ver algunos, aquí, y pues atrás de mí que está este también sí tiene. Entonces, bueno, miren, vamos a seguir viendo lo que nos encontramos aquí. Miren amigos, estamos aquí en la azotea. Este es otro lugar al que nos dieron acceso aquí en la casona Brizuela, aquí para que podamos darnos más o menos una idea del espacio de la casona. Les voy a mostrar nada más un poquito. Miren, aquí podemos ver las extensiones hasta allá de lo que fuera toda la casona, ¿verdad? Aquí vemos. Y aquí se alcanza a ver uno de los vitrales también que tenemos. Esta familia está llena de personajes importantes, entre ellos destaca el coronel Miguel de Brizuela,
quien en 1866 junto a Ramón Corona, Donato Guerra, Eulogio Parra e innumerables jaliscienses derrotaron a las huestes francesas en la batalla del Cerro de la Coronilla, cuando invadían en aquellos tiempos el territorio nacional, y por lo cual desde el 25 de abril de 1903 el municipio de Atemajac de las Tablas cambió su nombre a Atemajac de Brizuela, en honor a Miguel de Brizuela. La casona de Brizuela es más que un edificio antiguo, es un testigo del pasado que se aferra al presente. Gracias al esfuerzo de una empresa zapatera dedicada a su preservación, este tesoro continúa fascinando a quienes lo descubren. Así que la próxima vez que estén en Guadalajara, no olviden visitar la casona Brizuela. Sus muros encierran no solo historia, sino también el espíritu de una época pasada que merece ser recordada.